El mundo en 2024 cuenta con una población global que ha alcanzado los 8.200 millones de habitantes. En este vasto mapa de diversidad, hay países cuya población destaca por su tamaño, marcando tendencias que afectan la economía, la cultura y el desarrollo global. Acompáñanos en este recorrido por los 10 países con más habitantes en el mundo. Comencemos. En el puesto número 10 encontramos a México, con una población de 131 millones de habitantes en 2024. Este país no solo es reconocido por su vibrante cultura y su rica historia, sino también por ser el país hispanohablante más poblado del mundo. El crecimiento poblacional en México ha sido impulsado principalmente por una población joven. Actualmente, casi el 50% de los mexicanos tienen menos de 30 años, lo que representa una ventaja demográfica significativa para su desarrollo económico y social. Las principales ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, albergan gran parte de su población. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, con aproximadamente 22 millones de habitantes en su zona conurbada. Esta megaurbe es un motor económico no solo para el país, sino también para toda América Latina. Sin embargo, México también enfrenta desafíos demográficos. Aunque la tasa de natalidad ha disminuido en las últimas décadas, el país sigue lidiando con problemas como la desigualdad regional, donde estados del sur como Chiapas y Oaxaca tienen índices de desarrollo humano significativamente más bajos que los del norte. En cuanto a la migración, México tiene una posición única. Es un país de origen, tránsito y destino. Millones de mexicanos viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, mientras que el país recibe cada vez más migrantes de Centroamérica. A pesar de estos desafíos, México sigue destacándose por su dinamismo y capacidad de adaptación, siendo una nación clave en el desarrollo demográfico de América Latina y el mundo. En el noveno puesto se encuentra Rusia, con una población estimada de 144.8 millones de habitantes en 2024. A pesar de ser el país más extenso del mundo, su densidad poblacional es baja, con aproximadamente 9 personas por kilómetro cuadrado. Rusia enfrenta una crisis demográfica significativa, caracterizada por una baja tasa de natalidad y una población envejecida. En los primeros 6 meses de 2024, el país registró su tasa de natalidad más baja desde 1999, con menos de 100.000 nacimientos en junio. La tasa de fertilidad actual es de 1.5 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno ruso ha implementado políticas como la prohibición de la promoción de la vida sin hijos y la restricción de adopciones internacionales en países que permiten la reasignación de género. Además, se están considerando incentivos financieros para fomentar la natalidad, incluyendo pagos a estudiantes de 18 a 23 años que tengan hijos mientras estudian a tiempo completo. La población rusa también muestra una distribución de género desequilibrada, con aproximadamente 67.2 millones de hombres y 77.6 millones de mujeres, resultando en una proporción de 86.6 hombres por cada 100 mujeres. Además, alrededor del 75.5% de la población reside en áreas urbanas, siendo Moscú y San Petersburgo las ciudades más pobladas. Estos desafíos demográficos tienen implicaciones profundas en la economía y el desarrollo social de Rusia, afectando su fuerza laboral y su crecimiento a largo plazo. En el octavo puesto se encuentra Bangladesh, con una población estimada de 174.4 millones de habitantes en 2024. A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo, con aproximadamente 1.148 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital, Dhaka, es una de las megaciudades de más rápido crecimiento a nivel global, albergando a más de 22 millones de personas en su área metropolitana. Este crecimiento urbano ha llevado a que aproximadamente el 37.4% de la población resida en áreas urbanas, con una tasa de urbanización anual del 3.13%. En términos demográficos, Bangladesh ha experimentado una notable reducción en su tasa de fertilidad, pasando de casi 7 hijos por mujer en la década de 1970 a 2.1 hijos por mujer en la actualidad. Sin embargo, la población sigue siendo predominantemente joven, con una edad media de 27.5 años. La religión juega un papel significativo en la sociedad bangladesí, siendo el Islam la fe predominante, seguida por el hinduismo y pequeñas comunidades de budistas y cristianos. A pesar de los desafíos asociados con la alta densidad poblacional y la urbanización acelerada, Bangladesh ha logrado avances notables en sectores como la educación y la salud, contribuyendo a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
La resiliencia y adaptabilidad de su población continúan impulsando el desarrollo del país, consolidando su posición en este ranking de las naciones más pobladas del mundo. En el séptimo puesto se encuentra Brasil, con una población estimada de 212.6 millones de habitantes hasta el 1 de julio de 2024, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Este gigante sudamericano no solo es el país más grande de América Latina, sino también uno de los más diversos en términos culturales y demográficos. La densidad poblacional de Brasil es relativamente baja, con aproximadamente 25 habitantes por kilómetro cuadrado, debido a su vasto territorio que abarca desde la selva amazónica hasta extensas costas atlánticas. Sin embargo, la población está altamente urbanizada, con alrededor del 87.8% de los habitantes residiendo en áreas urbanas. La ciudad más poblada es Sao Paulo, que alberga aproximadamente 11.9 millones de personas, consolidándose como uno de los principales centros financieros y culturales del hemisferio sur. Le sigue Río de Janeiro, conocida por su icónica playa de Copacabana y el Cristo Redentor. En términos demográficos, Brasil ha experimentado una transición significativa. La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido, situándose en un 0.41% en 2024, reflejando una tendencia hacia familias más pequeñas y un aumento en la esperanza de vida, que actualmente es de 76.4 años. La diversidad étnica es una característica distintiva de Brasil, resultado de siglos de inmigración y mestizaje entre indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Esta mezcla se refleja en la cultura vibrante del país, desde su música y danza hasta su gastronomía. Religiosamente, el cristianismo es predominante, con un 88.9% de la población identificándose como cristiana, seguido por un 7.9% que se considera sin religión. Brasil también enfrenta desafíos, como la desigualdad económica y la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, su posición como una de las economías más grandes del mundo y su influencia cultural lo convierten en un actor clave en la escena global. En el sexto puesto se encuentra Nigeria, con una población estimada de 234.7 millones de habitantes en diciembre de 2024. Este país africano destaca por su notable crecimiento demográfico, con una tasa anual del 2.07%, lo que representa aproximadamente 5 millones de personas adicionales cada año. La densidad poblacional de Nigeria es de 231 habitantes por kilómetro cuadrado, y su población es predominantemente joven, con una edad media de 17.4 años. Sin embargo, la esperanza de vida al nacer es relativamente baja, situándose en 54.1 años. En términos religiosos, Nigeria presenta una distribución equilibrada. Aproximadamente el 49.3% de la población practica el cristianismo, mientras que el 48.8% sigue el Islam. Económicamente, Nigeria es la economía número 42 por volumen de PIB, pero enfrenta desafíos significativos, como una inflación elevada, que en octubre de 2024 alcanzó el 33.9%. Además, el PIB per cápita es de 1.576 euros, ubicando al país en el puesto 160 a nivel mundial, lo que indica un nivel de vida bajo en comparación con otros países. La urbanización en Nigeria avanza rápidamente, con ciudades como Lagos y Abuya creciendo a un ritmo acelerado. Sin embargo, este crecimiento urbano también trae consigo desafíos en infraestructura y servicios públicos. A pesar de estos retos, Nigeria posee un potencial significativo debido a su población joven y recursos naturales abundantes, posicionándose como un actor clave en el continente africano y en la escena global. En el quinto puesto del ranking encontramos a Pakistán, un país del sur de Asia con una población estimada de 252.9 millones de habitantes en 2024. Este impresionante número lo convierte en una de las naciones más densamente pobladas del mundo, con un crecimiento demográfico anual de alrededor de 5 millones de personas. Pakistán se distingue por tener una de las poblaciones más jóvenes del planeta, con una edad promedio de apenas 20.9 años. Esto significa que la mayor parte de su gente se encuentra en edad laboral o formativa, lo que representa tanto una oportunidad como un desafío. Garantizar empleos, educación y acceso a servicios básicos será clave para transformar esta juventud en un motor de desarrollo económico. Entre sus principales ciudades destacan Karachi, el centro económico y la ciudad más grande del país, con más de 15 millones de habitantes, y Lahore, conocida como el corazón cultural de Pakistán. Ambas urbes son ejemplos del rápido proceso de urbanización que vive el país, donde 4 de cada 10 personas ya residen en zonas urbanas. La religión es un pilar fundamental en Pakistán. El Islam,
practicado por más del 96% de la población, influye profundamente en la cultura, la política y la vida cotidiana, uniendo a una nación diversa bajo una identidad común. A pesar de su riqueza cultural y su juventud demográfica, Pakistán enfrenta desafíos económicos significativos. La inflación alcanzó el 17.3% en 2024, afectando el poder adquisitivo de su población, y su PIB per cápita de 1.042 euros refleja las desigualdades existentes. Sin embargo, Pakistán cuenta con recursos naturales abundantes, una posición geográfica estratégica y un espíritu resiliente. Este país joven y vibrante sigue siendo una pieza clave en el escenario global, con un futuro lleno de retos, pero también de oportunidades por explorar. En el cuarto lugar de nuestro ranking se encuentra Indonesia, un archipiélago vibrante y diverso que alberga a aproximadamente 284.5 millones de personas en diciembre de 2024. Este vasto conjunto de islas no solo es conocido por su riqueza cultural, sino también por su significativa densidad poblacional, con alrededor de 146 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en Indonesia ha experimentado un crecimiento constante, sumando cerca de 2 millones de personas en el último año, lo que representa un incremento del 0.82%. Este crecimiento ha venido acompañado de un aumento en la edad media, que ha pasado de 27.8 años en 2014 a 30.1 años en 2024, reflejando una tendencia hacia una población más madura. La esperanza de vida al nacer en Indonesia es de 71.2 años, indicando mejoras en los sectores de salud y bienestar. Sin embargo, el país enfrenta desafíos relacionados con la urbanización y la distribución equitativa de recursos. En términos religiosos, Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo, con el 87.2% de sus habitantes practicando el Islam. Esta diversidad religiosa se refleja en la coexistencia de otras creencias, como el cristianismo con el 9.9%, el hinduismo con el 1.7% y el budismo con el 0.7%. Económicamente, Indonesia es una de las economías más grandes del mundo, ocupando el puesto 17 a nivel global, con un PIB de 1.371 billones de dólares. Sin embargo, el PIB per cápita es de 4.941 euros, lo que indica que aún existen desafíos en términos de distribución de la riqueza y desarrollo equitativo. La urbanización en Indonesia avanza rápidamente, con ciudades como Yakarta, la capital, y Surabaya emergiendo como centros económicos y culturales. No obstante, este crecimiento urbano también plantea retos en infraestructura y sostenibilidad ambiental, y a pesar de estos desafíos, Indonesia continúa destacándose por su diversidad cultural, riqueza natural y posición estratégica en el sudeste asiático, consolidándose como un actor clave en la economía global y en el escenario geopolítico internacional. En el tercer puesto de nuestro ranking se sitúa Estados Unidos, con una población estimada de 346.3 millones de habitantes en diciembre de 2024. Este país norteamericano ha experimentado un crecimiento demográfico notable en el último año, sumando aproximadamente 3.3 millones de personas, lo que representa un incremento del 1% respecto al año anterior. Este aumento ha sido impulsado principalmente por la inmigración, que ha contribuido en un 84% al crecimiento poblacional reciente. En total, llegaron 2.8 millones de migrantes al país en el último año, incluyendo por primera vez a personas admitidas bajo políticas humanitarias. La densidad de población en Estados Unidos es relativamente baja, con alrededor de 34 habitantes por kilómetro cuadrado, debido a su vasto territorio que abarca diversas regiones geográficas y climáticas. Sin embargo, la distribución de la población es desigual, con áreas metropolitanas como Nueva York, Los Ángeles y Chicago concentrando una parte significativa de los habitantes. La edad media de la población estadounidense ha aumentado en los últimos años, situándose en 38.3 años en 2024, lo que refleja el envejecimiento gradual de la sociedad. A pesar de ello, Estados Unidos sigue siendo una nación diversa y dinámica, con una mezcla de culturas, etnias y religiones que contribuyen a su carácter único. Económicamente, Estados Unidos se mantiene como la primera economía mundial por volumen de PIB. Sin embargo, enfrenta desafíos como una deuda pública significativa, que en 2023 representó el 118.73% del PIB, y una inflación que ha afectado el poder adquisitivo de sus ciudadanos. La inmigración ha sido un factor clave en el crecimiento y la diversidad de Estados Unidos, contribuyendo al dinamismo de su economía y sociedad. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de integración y políticas públicas para garantizar el bienestar de todos los habitantes.
En resumen, Estados Unidos continúa siendo una nación de gran influencia global, con una población en crecimiento y una economía robusta, pero que debe enfrentar y gestionar diversos desafíos demográficos y económicos en los próximos años. En el segundo lugar de nuestro ranking se encuentra China, con una población estimada de 1.424.8 millones de habitantes en diciembre de 2024. Este vasto país asiático ha experimentado una disminución poblacional en el último año, con una reducción de aproximadamente 629.267 personas, lo que representa una tasa de crecimiento negativa del menos 0.03%. La densidad de población en China es de 148.5 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque esta cifra varía significativamente entre las regiones urbanas y rurales. Las áreas metropolitanas como Pekín y Shanghái son epicentros de actividad económica y cultural, atrayendo a millones de residentes y contribuyendo al fenómeno de urbanización acelerada que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Un aspecto notable de la demografía china es el envejecimiento de su población. La edad media ha aumentado de 35.3 años en 2014 a 39.5 años en 2024, lo que refleja una transición hacia una sociedad más madura. Este cambio demográfico plantea desafíos significativos, especialmente en términos de sostenibilidad del sistema de pensiones y provisión de servicios de salud adecuados para una población envejecida. En respuesta a estas tendencias, el gobierno chino ha implementado reformas como el aumento gradual de la edad de jubilación, la primera modificación en más de 4 décadas, con el objetivo de mitigar las presiones económicas y sociales derivadas del envejecimiento poblacional. Económicamente, China se mantiene como una potencia global, ocupando el segundo lugar mundial por volumen de PIB. Sin embargo, enfrenta desafíos como una deuda pública que representa el 84.38% del PIB, lo que requiere estrategias fiscales prudentes para asegurar la estabilidad económica a largo plazo. En términos de esperanza de vida, los ciudadanos chinos alcanzan un promedio de 79 años, indicando mejoras en las condiciones de vida y en el acceso a servicios de salud en las últimas décadas. A pesar de los desafíos demográficos y económicos, China continúa desempeñando un papel crucial en la escena internacional, con una influencia que se extiende más allá de sus fronteras, impactando en diversas esferas como la economía, la política y la cultura global. Encabezando nuestro ranking, se encuentra India, que en 2024 ha superado a China como el país más poblado del mundo, con una población estimada de 1.456.8 millones de habitantes. Este notable crecimiento demográfico ha llevado a India a representar aproximadamente el 17.78% de la población mundial. La tasa de crecimiento anual de la población india es del 0.896%, lo que implica un incremento de más de 12 millones de personas cada año. A pesar de este crecimiento, la tasa de fecundidad ha disminuido significativamente, pasando de 5.7 nacimientos por mujer en 1950 a 2 en la actualidad, reflejando cambios sociales y económicos en el país. La edad media de la población india ha aumentado en los últimos años, situándose en 28.6 años en 2024, lo que indica una transición demográfica hacia una población más madura. Sin embargo, la estructura etaria sigue siendo predominantemente joven, lo que representa tanto oportunidades como desafíos en términos de empleo, educación y servicios sociales. En términos de densidad poblacional, India cuenta con 484.9 habitantes por kilómetro cuadrado, concentrándose gran parte de la población en áreas urbanas como Nueva Delhi, la capital, y Mumbai, el centro financiero del país. Esta urbanización acelerada plantea retos significativos en infraestructura, vivienda y sostenibilidad ambiental. La esperanza de vida al nacer en India es de 72.3 años, lo que refleja mejoras en el sistema de salud y en las condiciones de vida en las últimas décadas. No obstante, persisten disparidades regionales y socioeconómicas que afectan el acceso equitativo a servicios de salud y educación. Religiosamente, India es un país diverso, con el hinduismo como la religión mayoritaria, practicada por el 79.5% de la población, seguido por el Islam con un 14.4%. y otras religiones como el cristianismo y el budismo representando minorías significativas. Económicamente, India se posiciona como una de las economías más importantes del mundo por volumen de PIB. Sin embargo, enfrenta desafíos como una deuda pública que representa el 83.02% del PIB y una inflación que afecta el poder adquisitivo de sus ciudadanos. A pesar de estos desafíos, India continúa siendo una nación de gran influencia global, con una población en crecimiento y una economía robusta, pero que debe enfrentar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad,
la equidad y el desarrollo humano para asegurar un futuro próspero para todos sus habitantes. Estos fueron los 10 países más poblados del mundo en 2024. ¿Qué te pareció el ranking? Cuéntanos en los comentarios y comparte algún dato interesante que conozcas. No olvides darle me gusta al video y suscribirte activando la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y gracias por acompañarnos en Central Top 10. Nos vemos pronto.